Cordial saludo para todos. Mi nombre es Frankie Arias Parada, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. En el día de hoy quiero hablarles acerca de las actividades realizadas en el curso de didáctica, el cual contempló 5 pasos, finalizando con este. Entonces, como primer paso, realizamos un proceso de iniciación donde conocimos el curso y las actividades que debíamos hacer, las cuales en su mayoría eran de manera colaborativa. Continuando el proceso, como segundo paso, hicimos un acercamiento a los actores del acto didáctico, el cual es muy importante porque nos abre las puertas a ese saber práctico que tanto mencionamos en el transcurso del curso, el cual es conocer un poco el proceso de enseñanza y aprendizaje que se da en un aula de clase, esto por medio de información recolectada con otros docentes del área que cada uno estábamos trabajando o en un futuro nos vamos a desempeñar. Allí es importante tener en cuenta algunos temas centrales como la planeación del docente, la planeación de sus clases, asimismo su intención y los recursos que va a utilizar para dicho objetivo. Y pues nos queda como reflexión personalmente, ya que soy docente, en la poca experiencia, que el saber práctico pues contribuye mucho en nuestra formación. Y a pesar de que la teoría es importante, el saber disciplinar también es fundamental. El saber práctico nos abre nuevas puertas hacia, hacia ese proceso que vamos a desempeñar en un futuro en nuestras carreras. En mi caso, licenciado en lengua extranjera. Entonces, este proceso permite eh, aprender cómo un docente ya con algo de experiencia nos puede hablar de su proceso, qué podemos aprender y también qué podemos observar que aún falta, porque es un proceso que se va dando día a día y se va aprendiendo a través de la experiencia, a través de la práctica. Como paso número 3, identificar el conocimiento profesional docente y su desarrollo. Comenzamos con la observación de diferentes clases de docentes de inglés, en mi caso, que nos permitía identificar algunos aspectos teniendo en cuenta el objetivo de observación en cada una de las clases. En este paso observé 3 clases y cada una tenía una intención, un objetivo, comenzando con identificar algunos aspectos importantes, ya sea en el docente, en los estudiantes, y cómo se da este proceso al final de la clase, qué resultados se pueden obtener. Entonces, en la primera clase, logré identificar la intención que tenía el docente, esto a través de una planeación que parte del contexto. A pesar que las clases eran diferentes, las características de cada docente son muy diferentes. Cada uno tenía una intención clara, que era contribuir con el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes, teniendo en cuenta el modelo pedagógico que se implementara en dicha institución.
Entonces, en esta clase la intención del docente fue clara. Desde el inicio planteó unos objetivos, unas estrategias, unos pasos a seguir, los cuales se evidenciaron en el desarrollo de la clase. En la segunda clase ya el objetivo era observar al estudiante. ¿Qué actitud tenía el estudiante frente a su clase? Si participaba o no lo hacía, y qué resultados se podía obtener al final de esta. Lo mismo que en la tercera clase, que era observar o evidenciar qué se logró al terminar la clase. Y asimismo, a partir de esto, podíamos hablar del saber disciplinar y el saber práctico. En cuanto al saber disciplinar, nos hablaba de unas expectativas que tenía el docente. A pesar de que no había llevado a la práctica sus conocimientos, tenía unas expectativas. Pero, pero la idea era hacer como un cuadro sinóptico o marcar una diferencia entre estos dos aspectos, el saber disciplinar y el saber práctico. Esto a través de la observación de las clases, en la cual se evidenciaba eh, que los conocimientos son importantes, pero este proceso se lograba más a fondo con el saber práctico, ya fuera cuando el docente está en un aula de clases orientando todo lo que se planeó, o observando a un colega cómo da ese proceso. En el paso número 4 sobre la transposición didáctica, cuando hablamos de transposición hablamos de una transformación del conocimiento para dárselo a conocer a un educando en cualquier proceso educativo, no precisamente hablamos de estudiantes de bachiller, de primaria, sino en cualquier ámbito educativo. En nuestra formación actualmente, a través de la virtualidad, hay transposición didáctica porque es esas estrategias que están utilizando los tutores para acercarnos al conocimiento y de una manera más didáctica darlo a conocer y generar cambios y un aprendizaje significativo en nosotros. Entonces allí pudimos observar otras clases con ya diferentes objetivos, pero todo enfocado hacia la observación y a la efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje. En qué debe conocer el docente al momento de planear o qué elementos tiene en cuenta. Es importante eh, decir que todos los docentes pues tenemos un objetivo. No llegamos al aula en cero, donde el centro del proceso es el estudiante, teniendo en cuenta qué sabe él y cómo de esa manera involucrarlo con lo que vamos a transmitirle. También hicimos una actividad muy práctica en el simulador de la UNAD, donde a partir de unas situaciones podíamos dar nuestro punto de vista y escoger una propuesta, la cual consideramos que era más efectiva para dar solución a una problemática que se estaba presentando, donde lo más importante allí era el liderazgo del docente. Tenemos que ser líderes, ya sea en nuestra aula de clase o con nuestros compañeros. También el trabajo en equipo, es indispensable el trabajo en equipo, autoevaluarnos primeramente para saber qué estamos haciendo mal y qué debemos mejorar, pero también hacer una coevaluación
para obtener allí unas estrategias de cambio, de generar cambio y así contribuir con una calidad educativa. Por tanto, pues ya para finalizar, para concluir, al observar las diferentes clases y durante todo el curso, todo se centró en la transposición didáctica, en cómo el docente incluye esos elementos de la didáctica, como son el estudiante, el docente, el contexto, unos objetivos, una metodología, los involucra o los tiene en cuenta para hacer para transmitir conocimiento a través de la práctica, con eh, actividades prácticas, valga la redundancia, que permita al estudiante construir conocimiento. Y es algo indispensable. Cada docente se motive a cada día actualizarse, aprender más y a buscar las estrategias para que los estudiantes obtengan un aprendizaje significativo y esto lo lleven o les sirva en su futuro tanto profesional como personal. Muchísimas gracias. Dios los bendiga.